es un día realmente clave para la ley de financiamiento y eso tiene muchas implicaciones para el país en lo que tiene que ver con las finanzas del Estado y sobre todo con la plática que va a tener o no este gobierno para poder sacar adelante varios proyectos. Pues por eso nosotros hemos querido llamar al senador de Cambio Radical, a Richard Aguilar, para que nos cuente un poquito sus percepciones acerca de lo que puede pasar. Senador Aguilar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Conexión. Bueno, muy buenos días, Paola. Un cordial saludo también para Giovanni y todos los oyentes y televidentes. Y bueno, pues arranca, yo creo que hoy no una película, sino una novela. Hay muchas voces expectantes en relación a lo que va a ocurrir en la Corte Constitucional. Todas son hipótesis, conjeturas, nada está dicho. Y pues dependerá mucho del sentido del fallo para nosotros saber cómo reaccionar, sea en el Congreso y asimismo en el Gobierno Nacional. Bueno, pues son 24 demandas en total las que tiene esta ley de financiamiento. Hoy la Corte se va a concentrar en estudiar 5. Una de ellas tiene que ver con que no se cumplieron como esos trámites de procedimiento, que hubo vicios de forma, que porque no se cumplió con el principio de publicidad. Realmente, senador, eso pasó porque el senador Barguil dice que él dio una ponencia muy amplia a la Cámara explicando punto por punto y que además pues todo lo que se iba a aprobar fue publicado en la página web. ¿Usted cree que hubo vicios de forma? Es que miren, hay unos problemas en los procedimientos al interior del Congreso, que incluso yo presenté un proyecto de ley para que no ocurra el pupitrazo. Lo que ocurrió en la Cámara es que se acogió el texto del Senado, donde no hubo una profunda discusión en el seno de la Cámara de Representantes, y al acoger el texto del Senado, pues prácticamente los representantes no tuvieron oportunidad de modificar o hacer algunas recomendaciones o proposiciones. Que haya existido publicidad, pues sí hubo, no en los medios mecánicos, es decir, no en la Gaceta como debía ser, porque recuerden que esta demanda de procedimiento fue interpuesta por Germán Vargas Lleras, pero yo no temo tanto por esa demanda. Si hay un vicio de procedimiento, porque hay varias posturas, ya los secretarios tanto de Senado como de Cámara dijeron que hubo una correcta publicidad y se publicó correctamente, valga la redundancia. Si es el procedimiento, pues se devuelve al Senado, se surte el proceso nuevamente y yo no veo ningún problema en que podamos nosotros sacar nuevamente una ley de financiamiento. Lo que necesitamos saber son las posturas de fondo. Si se va a ver o si va a existir un sentido del fallo en donde va a haber efectos retroactivos, eso significa donde no se va a respetar el recaudo o se va a respetar el recaudo, qué va a pasar con la sobretasa bancaria, qué va a pasar con el régimen simple de tributación, que es un régimen donde más de 8.100 pequeños y medianos empresarios han escrito. Entonces yo aquí les puedo decir varias posiciones, pero nada está dicho. Yo veo que esos 5 fallos, esas cinco demandas en donde va a haber un fallo, pues nosotros tenemos que ser muy cautelosos. Yo creo que la Corte va a sacar un fallo modulado, significa que no va a haber efectos retroactivos, y si regresa al Congreso de la República, pues el gobierno tiene que conformar las mayorías para que antes de que termine este año 2019 tengamos una ley de financiamiento nuevamente. Senador, lo que usted nos está queriendo decir es que muy probablemente la Corte se la devuelva al Congreso, no la tumba, se la devuelva al Congreso, no aplica efectos retroactivos para que la corrijan y vuelva otra vez a la Corte. Eso es si existe vicios de procedimiento. Si es un vicio de procedimiento, es devuélvase, corríjase, va nuevamente a la Corte dice, en efecto, se cumplió, se surtió correctamente el procedimiento y no tocamos mucho de fondo. Pero como hay 24 demandas, muy bien decía Paola, pues hay unos que sí tocan el contenido. Muchos están criticando las facultades que se le dieron al presidente para que logre reestructurar la DIAN. La DIAN necesita de aquí a 4 años más de 9.000 hombres o mujeres adicionales, es decir, funcionarios, para poder nosotros mejorar el recaudo para luchar contra la evasión y el contrabando. Pero como hay tantas demandas, pues la suerte de esa ley de financiamiento, pues hay que estudiarla muy bien y ver qué es lo que va a ocurrir en la Corte Constitucional. Ustedes me dicen, oiga, pero el senador no toma una postura definitiva, es que no sabemos cómo va a venir ese fallo. Hay muchas
hipótesis en la calle, en los medios, y en eso uno tiene que ser muy respetuoso, porque si se tumba la ley de financiamiento, también va a haber un mal mensaje a la comunidad internacional sobre la inseguridad y sobre la improvisación de un gobierno, y eso sería catastrófico para inversionistas extranjeros que ya están acudiendo a los artículos de la ley de financiamiento para invertir en turismo, para invertir en el campo, para invertir, por supuesto, en la economía naranja, que es lo que quiere impulsar tanto el gobierno nacional. Sin duda, son varias las consecuencias negativas que tendría el país si se cae esta ley de financiamiento, aunque si bien también hay una parte positiva, y es que al caerse, pues el recaudo podría ser mayor porque no entrarían en vigencia varias exenciones que plantea esta ley de financiamiento. Le quería preguntar, senadora Aguilar, ¿con qué herramienta contaría el gobierno si le tumban la ley de financiamiento? ¿Podrían declarar emergencia económica argumentando que hay una grave caída del recaudo fiscal? ¿Eso lo podrían hacer? Pues yo no lo veo así tan catastrófico, ¿no? A veces muestran un escenario apocalíptico para generar una presión mediática, se los digo así sinceramente. Yo veo que si hay un fallo en relación al fondo de la ley de financiamiento, no solamente con la forma del procedimiento, pues se presenta una nueva reforma tributaria, ya lo dijo el propio ministro de Hacienda, con un mensaje de urgencia para que de aquí al 16 de diciembre, que termina el primer periodo de esta legislatura, se logre aprobar una nueva ley tributaria, una nueva ley de financiamiento, ¿no? Pues ¿cuál es el temor? Pues ustedes saben que lo que entra en el Congreso es muy diferente a lo que sale, entonces es nuevamente un debate, pueden colocar cosas diferentes, pueden eliminar las exenciones como tú muy bien lo decías, puede volverse a presentar la sobretasa bancaria, es decir, todo puede pasar, porque recuerden que en esa reforma tributaria nos colocaron el IVA a la canasta familiar y nosotros nos opusimos y logramos sacar todo el articulado. Esperemos muy bien. Emergencia económica, para mí eso sí sería un gran error. Urgencia o mensaje de urgencia para una nueva reforma para aprobarse antes del mes de diciembre, yo creo que sería el camino a seguir, dependiendo del fallo. Pues senador Richard Aguilar, muchísimas gracias por atendernos a esta hora y estaremos muy atentos a lo que decía la Corte. Le deseamos un feliz día. A ustedes muchísimas gracias.